Pruebe. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Aquí nos dice clasifique los potenciales eléctricos en los 4 puntos de mayor a menor. Entonces, aquí tenemos 4 puntos a los que les vamos a medir el potencial eléctrico. El punto A, punto B, punto C y punto D. Y tenemos los 4 puntos, de esos 4 puntos también tenemos las 2 cargas que vamos a utilizar para medir ese potencial eléctrico. Entonces, veamos una cosa. El potencial eléctrico como tal es un valor escalar, no tiene, ¿cómo se llama? Dirección, es solamente un valor escalar. Entonces hay que obtener el potencial eléctrico de cada carga en A, en B, en C y en D. ¿Todo bien? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Hagamos un zoom aquí. Entonces, primero empecemos con el potencial en eléctrico en A. ¿Ok? Entonces, para obtener el potencial eléctrico en A, ¿qué habría que hacer? Esto va a ser el potencial debido a Q1 más el potencial debido a Q2. ¿Todo bien? Entonces, ¿cuál va a ser el potencial debido a Q1? Bueno, este potencial debido a Q1 podemos obtenerlo con la fórmula que estábamos viendo aquí arriba. K por E por Q dividido entre R. Entonces aquí vamos a tener que esto es KE por Q1 dividido entre el radio. ¿Cuál es el radio? Aquí vemos que para la Q1 va a ser un radio de D. Eso es lo primero. Y luego para Q2 va a ser KE por 2Q. Aquí de una vez cambiamos este Q1, cambiémoslo por un Q. Dividido entre, ¿cuál es la distancia entre 2Q y A? Pues va a ser esta hipotenusa de este triángulo. Entonces esto va a ser D raíz de 2. Y esto es la primera solución. ¿De cuál es ese potencial? ¿Cuál es ese potencial debido a debido a estas dos cargas? ¿Ok? Entonces esa es la primera. La segunda, ¿cuál es el potencial en B? Pues va a ser exactamente el mismo, nada más que vemos aquí que ahora la partícula que está más alejada es la partícula Q, de la partícula Q1. Entonces, esto va a ser el potencial de esa primera partícula, que es K por E por U, dividido entre la distancia de raíz de 2, más el potencial de la segunda partícula, K sub E por 2Q, dividido entre D. ¿Ok? Luego esto es con la segunda. Con la tercera hacemos exactamente el mismo procedimiento. ¿Cuál es la distancia entre estas dos? Pues va a ser esta acá y va a ser esta acá. Y esto va a ser D medios raíz de 2, D medios raíz de 2. Porque porque todo esto está dentro de un cuadrado y podemos obtener este valor con triángulos especiales. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que aquí vamos a tener que el potencial de la primera partícula va a ser K sub E por Q dividido por D raíz de 2 medios más K sub E por 2Q dividido entre D raíz de 2 medios. Y esto lo podemos de una vez editar y poner que es K sub E por Q, 2 veces K sub E por Q de raíz de 2 medios, más 4 veces K sub E por Q dividido entre D raíz de 2 medios. ¿Ok? Entonces, luego aquí, VD va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuál es la distancia entre estas dos? Pues la distancia entre estas dos va a ser nada más D medios de aquí y D medios acá. Pues aquí lo obtenemos y vamos a tener que es K sub E por Q dividido entre D medios más K sub E por 2Q dividido entre D medios. Esto es lo que podemos ponerlo de diferente manera. Dividido entre D más 4 K sub E por Q dividido entre D. Entonces aquí vemos cómo todas tienen valores muy parecidos. ¿Qué es lo que podríamos hacer para compararlos?
Bueno, aquí para compararlos podríamos sacar lo que todos los valores tienen un factor común y ver qué es lo que nos queda. Entonces aquí vemos que todos tienen un factor común de K sub E, de Q y D para absolutamente todos los diferentes valores. Entonces aquí saquemos K sub E por Q por D, dividido entre D, en factor común, que nos va a quedar dentro de un paréntesis, 1 más 2 dividido entre raíz de 2, en esta primera. En la segunda, nos va a quedar K sub E por Q dividido entre D, a 1 dividido entre raíz de 2, más 2. En la tercera nos va a quedar K sub E por Q dividido entre D, y adentro del paréntesis nos queda 2 dividido entre raíz de 2 más 4 dividido entre raíz de 2. Y en la última nos queda K sub E por Q dividido entre D, y nos va a quedar la última 2 más 4. Entonces, si lo vemos así, ya es más fácil ver cuál es mayor y cuál es menor. Entonces hago la pregunta, de estos 4, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Ok, aquí cómo sabemos cuál es. Debería ser el que esté más cerca de las cargas. Ajá, y digamos, el que está más cerca de las cargas, podemos ver geométricamente que es D, porque ese es el que está más cerca de ambas cargas. Y cómo eso se refleja dentro de la fórmula. Esta fórmula que fue la que sacamos para D es la mayor. Sí, profe, yo creo que sí. Sí lo es, porque veamos esto. Las 4 fórmulas tienen en común esto. ¿Sí? Entonces esto no va a cambiar para las 4 fórmulas. Lo que nos está cambiando es lo que está dentro de este paréntesis. ¿Y qué es lo que está dentro de este paréntesis? Pues es un número. Aquí podríamos calcular esto sabiendo que 2 más 4 es 6. Podemos sacar esto en la calculadora y lo mismo con el resto de las operaciones. Entonces al final podemos sacar que el potencial mayor va a ser el de D por el estar más cerca de las cargas, y luego nada más hay que sacar de estos otros paréntesis cuál es el que le sigue. Digamos, si sacamos este primer paréntesis, puedes realizarlo. Este me da 2.41. Este primer paréntesis, Ajá, el primero. 2.41. El que sigue, Ese da 2.7. ¿ok? 2.7. El que sigue, Ese da 4.24. 4.24. Y está 6. Entonces vemos que los potenciales eléctricos va a ser primero el D, luego el C, luego el B y luego el A. ¿Por qué? ¿Cómo lo analizamos esto? Como incluso desde la parte geométrica. Aquí si pudiera moverme. Veamos aquí que el punto D es el que está más cercano a ambas cargas. Todo bien con eso. ¿Cuál es el segundo punto que está más cercano a ambas cargas? Sería el C. El punto C. Entonces ya vimos efectivamente que el punto C es el segundo punto en potencial. ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál está más cerca de ambas cargas? ¿El punto A o el punto B?
Y ambas están igual de cercas, pero el B está más cerca de la mayor carga. Correcto. Es precisamente por eso que el B tiene un potencial mayor, porque es el que está más cerca de la carga más grande, a pesar de que ambos estén en la misma distancia de las dos cargas como tal. Pero es exactamente eso. ¿Ok? Entonces, este es un primer ejercicio bastante sencillo sobre el potencial eléctrico. Entonces, vamos a ver. Ya vamos a hacer otro ejercicio. Este no. Vamos a ver, perdí la página donde estaba. Y vamos a realizar este ejercicio. Primero lo copiamos. Ok, listo. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Dice, un alambre con densidad de carga lineal uniforme, lambda, se dobla como se muestra en la figura esta, de acá. Determina el potencial eléctrico en el punto O. Entonces, vemos acá cuál es esto y cuál es el punto O. Todo bien. Ahora, ¿qué es lo que nos va a tocar hacer? Obtener ese potencial eléctrico. Ok, vamos a ver cómo hacemos esto. Nosotros sabemos que potencial eléctrico va a ser igual al negativo de la integral del campo eléctrico por ds. ¿Sí? Donde el ds va a estar determinado por la trayectoria que estamos llevando, que va a ser la trayectoria del mismo cable. Y luego el campo eléctrico como tal, ese sí lo vamos a obtener igual debido a la integral del cable. Entonces, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. No me falta nada, sí, todo está bien. Ok. Ahora, si recordamos, el campo eléctrico lo podemos expresar como K sub E por Q dividido entre R al cuadrado. O si lo estamos midiendo en una integral, podríamos decirlo como K sub E por dQ dividido entre R al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí esto es primero. Luego, la carga la podemos expresar como, la carga la podríamos expresar como, ¿cómo se llama? Como ¿cómo era esta de acá? Lambda por la longitud de la línea, ¿sí? Entonces aquí podríamos decir entonces que dQ va a ser igual a lambda por el diferencial de línea, ¿sí? Voy haciendo pausas para que todo se vaya entendiendo. ¿Todo bien por ahorita? Sí, sí, profe. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí todo está en orden. ¿Qué está faltando? Bueno, entonces aquí ya, creo que ya lo que tendríamos sería que al punto O hay que obtener ese punto O. ¿Cómo vamos a separar esto? Bueno, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Es que aquí está interesante.
Ok, entonces aquí ya vamos a utilizar esta fórmula. Si v es igual a menos la integral de e de s, y ya tenemos que esto es e, nada más, nada más vamos a obtener entonces que esto va a ser igual a menos la integral de k sub e de q, lo vamos a reemplazar de una vez por un lambda de L y R. Este R aún no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque ocupamos medir el R hasta el punto O. Entonces, ¿esto qué significa? Si tomamos que este sea, vamos a ver, vamos a tomar que este sea nuestro punto eje, de esta manera, entonces esto va a dividirse en tres porciones. La porción desde menos 3R hasta menos R, la porción esta de R, y la porción desde R hasta 3R. Esto lo que quiere decir es que vamos a estar utilizando tres diferentes integrales. Entonces, vamos a ver cada una por separado. Para la primera integral va a ser desde que la distancia es igual a 3R hasta que sea igual a R. Bueno, negativos para considerar eso. Esto lo que vamos a tener entonces es que va a ser que el voltaje va a ser igual a la integral de K sub E por lambda dividido entre esta distancia por D de R, y la distancia va desde menos 3R hasta menos R. ¿Ok? Entonces esta es la primera integral que vamos a estar realizando. Y esto va a ser la integral de un logaritmo natural. Vamos entonces a obtener esa de acá. Todo eso está en orden. Esto lo obtendríamos como K sub E por lambda, porque son constantes. Y aquí esta fórmula yo la tenía por acá y siempre se me olvida. Sorry, es que estoy revisando de mi lista de integrales cuál era la que voy a utilizar. Aquí está. Creo que era el logaritmo natural. Sí, así es, pero es que quería ver que aquí al final quedaría por el logaritmo natural de menos R dividido entre 3R, entre menos 3R. Correcto, ¿verdad? Es del segundo dividido, del menor dividido entre el de arriba dividido entre el de abajo, o me estoy equivocando. Es lo No, que sí, quería sí. revisar. Sí, porque sería logaritmo de menos R menos el logaritmo natural de menos 3R. Y como son menos, sí, se pueden pasar a dividir con logaritmo. Ok, sí, pues sí, tengo. Listo, gracias. Es que es lo que no tenía, no me acordaba bien. Ok, entonces esto lo tenemos acá. Esto podemos sacarlo entonces como K sub E por lambda por el logaritmo natural de 1/3. Y este es el potencial de eléctrico debido a ese punto. Ok, entonces ahí vamos con la primera. Debido a esta porción de alambre. Ya la sacamos. La segunda va a ser esta segunda porción de alambre. Entonces, esta segunda porción de alambre, vamos a sacarla aquí. Vamos a tener
que es desde que la distancia es igual a R hasta que sea igual a R. Eso no cambia, lo que va a cambiar es la trayectoria que estamos utilizando. Porque aquí esta trayectoria más bien va a ser un X y un Y. Ok, ¿cómo puedo expresar esta trayectoria? Bueno, la verdad es que va a estar a la misma distancia. Todo bien. Entonces esto debería ser entonces el potencial desde aquí ya no tengo ningún cambio en el campo eléctrico a lo largo de toda esta distancia. Entonces nos viene aquí el potencial, nada más sería K sub E por dQ dividido entre R. Y esto entonces lo paso, se volvería K sub E por lambda dividido entre R, que este R ya lo podemos nombrar como un R mayúscula, por la integral de este de Q. Y esta integral de Q ya es lambda por dl. Y esto es nada más el dl desde menos pi hasta pi de este movimiento que estamos realizando. Entonces aquí esta integral se volvería K sub E, no, desde pi. Aquí ya esto es lo que está bien. Desde pi hasta 0. Este sería K sub E por lambda dividido entre R por menos pi. Sí, ahí está. ¿Ok? Entonces aquí está la solución de este segundo. Aquí nada más para recapitular porque sí, no creo que lo expliqué bien. Entonces, ya sacamos para el primero, que es cuando la distancia se va achicando desde aquí hasta acá. El segundo, vemos aquí que la distancia no cambia a lo largo de toda esta trayectoria, ¿correcto? Porque la distancia siempre sigue siendo R. Entonces, lo único que cambia es, no es la distancia, sino como el ángulo que se tiene. Y ese ángulo sí lo podemos obtener con la integral, que sería reemplazar este de Q, reemplazarlo con lo que es de Q, que es lambda por dl, y luego lambda es una constante, entonces se mantiene fuera de la integral, y aquí más bien es la integral desde lo que ha cambiado de L. ¿Y cuánto ha cambiado de L? Bueno, va a ser igual a el cambio de DL va a ser igual a R por d theta. Entonces aquí, más bien, este es lo que a mí me faltaba. L por d theta, el cambio. Entonces se elimina ese R. Estoy sacando bien o mal. Ok. Y aquí se elimina este R. Solo me quedaría K sub E por lambda. Aquí K sub E por lambda en este de acá. Este lo voy a volver a revisar en un segundo. La tercera es igual a la primera, va a ser desde R hasta 3R. Y aquí vamos a tener voltaje es igual a lambda
desde R hasta 3R de K sub E por lambda y entre R. Ok, entonces aquí y todo esto por dq. Perdón, no por dq, por dr. Entonces aquí ya lo podemos resolver. Esto va a ser igual a... sorry, se me pone el monitor. ¿Seguís viendo mi pantalla? ¿Cómo, profe? ¿Sigue viendo mi pantalla, André? Sí, sí. Ah, sorry, no sé, es que se me apagó el monitor de lo más raro. Ok, esto acá, terminamos con K sub E por lambda, y la integral de 1 entre R de R, desde R hasta 3R, es igual a K sub E por lambda por el logaritmo natural de 3. Ok, entonces aquí ya tenemos esto. Pues vamos a ver, quiero confirmar el resultado de la segunda parte, porque esa es la que me tiene un poco pendiente, un poco pensando. Ok, aquí entonces tendríamos que el resultado final, si sumo todo esto, digamos, este es el potencial ya de las 3 secciones, ¿correcto? Entonces aquí yo sé que el potencial va a ser igual al negativo de la integral. Y aquí lo que estábamos obteniendo era la integral. Entonces esto es voltaje es igual a el negativo de K sub E por lambda logaritmo natural de 1/3 más K sub E por lambda por pi más K sub E lambda logaritmo natural de 3. Ok, revisando la solución, pues estamos... bueno, aquí me faltó que esto es un menos. Este menos de acá, menos pi. Y luego, ok, estoy revisando con la solución del libro y lo tenemos casi todo bien. Tenemos logaritmo de 3, logaritmo de 3, tenemos el pi y logaritmo de 1/3. Ok, aquí lo que me falta es que este logaritmo de 1/3 no debería ser logaritmo de 1/3, debería ser logaritmo de 3. Entonces aquí estoy viendo qué es lo que nos falta. Ok. Ay, qué cosa. Ya vi cuál fue la equivocación que yo tenía. Vamos a regresar un minuto. Eso fue aquí. Si lo puedo compartir, sería esto. Nosotros estamos haciendo que 1 entre R de R es igual a logaritmo natural
de R, ¿sí? Entonces, es nada más sacar el logaritmo natural. Pero esto solo se puede si los números son positivos. Si los números son negativos, hay que hacer el logaritmo natural del valor absoluto de esos números. Entonces eso fue lo que me faltó hacer a mí en esta primera parte. Porque entonces, vamos a ver si esto ya nos ayuda a resolverlo. Tendríamos aquí unos cambios que realizar. Voy a borrar acá. De esta, la segunda sí está bien. La segunda no la voy a tocar. Pero esta, mejor voy a escribir toda la integral completa para ya sacarla bien. Esto va a ser igual a esto por el logaritmo natural de la raíz de, bueno, el valor absoluto de R menos el logaritmo natural del valor absoluto de 3R. Ok. Entonces, eso ya me va a dar igual a K sub E por lambda, logaritmo natural de R dividido entre 3R es igual a K sub E por lambda, logaritmo natural de 1/3. Y esto es igual a menos K sub E por lambda, logaritmo natural de 3. Ok, aquí ya tenemos K sub E por lambda, logaritmo natural de 3. Esta de acá, pues esta de acá va a ir desde R hasta 3R. Y vamos a tener que hay un menos que no me gusta. En este sí está bien. Este al final va a quedar K sub E por lambda por menos pi. Y este me queda el positivo. Pero según la solución correcta, debería quedarme negativo. Entonces aquí es donde está el error. Disculpe que no lo he visto aún. Vamos a ver. Mi potencial de clic en el punto O. Este ya lo medimos, sí. Este va a ser desde R hasta 3R. Aquí sí estoy teniendo un problema con esta integral porque se supondría, según la solución que deberíamos obtener, que esta solución debería tener un menos por aquí. ¿Por qué debería tener un menos? Porque a la hora de sacar que esto es menos la integral que estamos obteniendo, pues de ahí se va el menos y todo me queda positivo porque la solución final es lambda por K sub E, pi más logaritmo natural, más 2 veces el logaritmo natural de 2, el logaritmo natural de 3. Esta es la solución final. Ya tenemos esta parte, pero si aquí no podemos sacar un menos, entonces no podemos tener la solución final. Entonces, hay algo en esta integral que no estoy viendo aún. Y por eso, digamos, de ese lado sí me disculpo porque no estamos pudiendo llegar a la respuesta final. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Este es caso P por lambda de R, ¿sí? Profe, Sí, inicialmente el voltaje no tiene negativo sí, así es. en Es la que integral.
Sí, sí lo tiene, pero es que digamos, este es un, ¿cómo se llama? Ah, aquí podemos poner el negativo acá y el negativo acá. Y eso lo que hace es que él me convierte el resultado final en positivo en esta, en positivo en esta otra de acá, y, y me la convierte en negativo en esta de acá. Entonces, me está quedando bien la primera y la segunda, pero la tercera, esa tercera aún no veo de dónde sale, de dónde puede salir ese negativo. Sí, aquí, porque lo que pasa aquí es que por más que lo trate, esta primera integral se me está cancelando con esta segunda integral y eso no es lo que sucede. Ay, qué cosa. Pues vamos a ver. Sí, aquí lo que lo que debería suceder entonces, me imagino que lo que fue es que saqué mal los límites de integración y que en lugar de ser en la tercera que sea de R hasta 3R, que sea más bien desde 3R hasta R, como decir, acercándonos al punto O. Como en todas nos hemos estado acercando al punto O, entonces debería ser eso. Entonces al final ya sí me quedaría el positivo aquí y todo se sumaría correctamente. Creo que debe ser eso, Sí, Andrei. profe, yo creo que sí, porque ahí el campo eléctrico iría directo al punto. Entonces Sí, sería, o yo creo sea, que sí sería eso. lo estoy viendo por ese lado, sí, porque si no, no me explico cómo la integral vaya a cambiar. Entonces, ahí, sorry, sí fui yo con un error de la integración, pero sí, ya ahora con esto sí me queda bien para hacer K sub E lambda logaritmo de 3 más K sub E lambda pi más K sub E lambda logaritmo de 3, que al final me queda la respuesta final está acá. Ok, bueno, entonces dejemos esa por ahí y hagamos y hagamos un ejercicio, pero un ejercicio de capacitancia, que vamos a ver dónde estamos, capacitancia. La parte de los capacitores, pues es bastante interesante porque son dispositivos eléctricos que, por los cuales no corre corriente. Más bien se caracterizan porque lo que hacen es generar campos eléctricos entre las dos placas del capacitor y eso no genera corriente, pero genera un potencial y una diferencia potencial que hace que pueda servir un circuito eléctrico. Entonces, un ejemplo clave es que cualquier batería es básicamente un capacitor. Uh, sí, porque uno tiene un punto positivo, un punto negativo, y este es básicamente la diferencia de potencial entre los dos terminales de la batería. Entonces, y eso es esa es la importancia de los capacitores, el almacenaje de la energía. Entonces, ahorita para hacer un par de ejercicios de capacitores, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, ¿dónde están los problemas? Listo, ahora sí. Profe, Sí, ¿y el flujo siempre va de positivo o negativo? el flujo. Ujú. O varía.
digamos, en la dirección. Ah, ok. Pero el flujo es que hay dos tipos. Está el flujo eléctrico, que es el que vamos a tomar con el campo eléctrico cuando pasa por cierta área. Esto es flujo. Pero también está el flujo de corriente. ¿Vos te referís al flujo de corriente? Sí, profe, el de corriente. Ok, entonces el flujo de corriente va a ser variable en función del capacitor. Digamos, si tuviéramos un circuito, que lo vamos a dibujar así, donde esta es una batería, este es un capacitor y esta es una resistencia, vamos a poder estudiar que la corriente va a estar en función del capacitor y de la resistencia. ¿A eso te referís? Sí, sí, profe, era eso. Ok. Ok, pero ya vamos a ver más ejemplos. Entonces, nada más volvemos acá. Ok. Este que tenemos acá dice, un capacitor de aire variable utilizado en un circuito sintonizador de radio está hecho de N placas semicirculares, cada una con radio R y colocadas entre sí a una distancia D, conectadas eléctricamente. Entonces, un capacitor como tal, uno lo puede ver de la manera más sencilla como una placa metálica que está separada una distancia de otra placa metálica. Y esto ya como tal, eso ya es un capacitor, porque el campo eléctrico o el exceso de carga de acá, digamos, carga positiva de este lado, va a ser un exceso de carga negativa de este lado. Y esto lo que va a generar es un campo eléctrico dentro de las placas del capacitor, que después uno lo puede conectar como un circuito eléctrico. Entonces, con eso en mente, aquí lo que estamos teniendo son diferentes placas que tenemos acá. Cada una de estas placas va a ser parte de este capacitor. Y no solo eso, sino también que la placa del capacitor va a depender del área que tengan en común cada placa. Entonces aquí, si tenemos aquí un área A y aquí tenemos un área A, entonces todo esto va a generar un campo eléctrico entre esa área en común. ¿Qué sucede con este capacitor variable? Que a la hora de cambiar estos anillos, a la hora de cambiar estos anillos que tenemos arriba, pues si lo ves acá, va a cambiar el área efectiva, porque el área efectiva va a ser esta cuando este lambda, este teira es igual a este ángulo. Pero si fuéramos a reducirlo, pues llega a ser todo el semicírculo. ¿Sí lo ves acá? Entonces, ¿Podría explicar eso de nuevo, por favor? claro, claro. Entonces, este dispositivo que estamos viendo es un capacitor de aire variable. Lo que sucede es, digamos, si lo viéramos como las placas, lo que vamos a tener es una placa semicircular y a la par tenemos otra placa semicircular. Y como el capacitor depende del área en común entre ambas placas, entonces cuando es máximo es cuando las dos placas están en la misma dirección, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que este capacitor es variable. Al ser variable, uno puede cambiar el área en común que tengan las dos placas. Entonces, podemos girar teira grados y hacer que cambie el área en común. Y de un pronto a otro ya no es todo el semicírculo, ahora es solo esta porción del semicírculo. Entonces, a medida que este ángulo teira va aumentando, entonces la capacitancia de este capacitor va a cambiar. Porque el área efectiva del capacitor va a cambiar. ¿Sí? Profe, y al aumentar el área, ¿significa que se va a reducir o Al también varía? Más bien, al aumentar el área, aumenta la Ah, capacitancia. ok, Al ok. disminuir el área, disminuye la capacitancia, porque si recordamos de la teoría, el capacitor de placas paralelas
vamos a ver, de esto qué fue lo que pasó. Listo. El capacitor de placa paralela lo podemos medir. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Aquí está. Lo podemos medir como epsilon sub 0, que es la permisividad del aire, por el área dividido entre D. Entonces, D es la distancia que hay entre cada placa y A es el área que hay en común entre cada placa. Entonces aquí, el que haya un área más grande significa que el capacitor va a tener una capacitancia más alta. Entonces, ¿qué significa esto? Que el capacitor de aire variable, dice aquí, está hecho por n placas circulares, entonces tenemos n veces este tipo de comportamiento, cada una con radio R y colocadas entre sí a una distancia d y conectadas eléctricamente, como se puede observar en la figura. Entonces ya aquí tenemos como esta figura de placas que parece un radiador. Un segundo conjunto de placas idénticas está intercalado con el primer conjunto, este segundo conjunto de placas. Cada placa del segundo juego está a la mitad de las del primer conjunto. El segundo conjunto puede girar como una sola unidad, es decir, que todo esto gira al mismo tiempo, lo que estábamos diciendo, como una función del ángulo de rotación, donde lambda igual 0 corresponde a la función de máxima capacitancia. Y aquí no copié el problema. ¿Cómo, profe? Es que estoy viendo que copié esto, pero no viene problema. Ah, mira. Qué extraño cómo está esto. Es Bueno, no que dice importa. determine la capacitación como una función del ángulo de rotación. ¿Dónde está? Aquí está. Determina la Ahí, capacitancia. ajá. Sí, no sé por qué no lo vi cuando estaba leyendo el ejercicio. Gracias. Ok, entonces vamos a determinar esa capacitancia. La capacitancia dijimos que es E sub 0 por A dividido entre D. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que vamos a determinar es esta capacitancia, pero ¿qué es lo que cambia con cada placa? Lo que va a cambiar es el área efectiva de mi capacitor. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar. Y va a estar en función de cada, va a estar en función de cada, ¿cómo se llama esto? De cada ángulo lambda. Sorry. Entonces, vamos a medir esto. En el mejor de los casos, digamos, cuando lambda es igual a 0, lo que vamos a tener es que el capacitor, todas las placas van a estar en esta posición. Las placas de la parte de arriba y estas son las placas de la parte giratoria, van a estar en esta posición. ¿Sí lo vemos acá? Entonces, ¿cuál es el área que comparten las dos placas? Cuando lambda es igual a 0, el área va a ser igual a pi por r al cuadrado dividido entre 2, porque es el área de un semicírculo. ¿Sí? En cambio, cuando el lambda es igual a pi, que es cuando hacemos un medio giro, entonces vamos a tener que la parte giratoria va a estar completamente afuera de la parte no giratoria, de la parte estática. Y esto hace que el área sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, más bien aquí, lo que vemos es que capacitancia va a ser, efectivamente, es una función de theta cuando el ángulo va desde 0 hasta pi. Porque cuando el ángulo va desde pi hasta 2pi, pues volvemos a entrar dentro de la figura y se repite otra vez.
Entonces vamos a sacarla desde 0 hasta pi. Aquí entonces podríamos decir que la capacitancia va a ser igual a n, porque tenemos n placas de este lado y n placas de este lado. Cada placa está en paralelo entre sí. Y luego multiplicada por E sub 0, perdón, epsilon sub 0, el área dividido entre la distancia. Entonces aquí lo único que nos falta es obtener esta área. El área, ¿cómo lo vamos a obtener en función de θ? Pues el área en función de θ va a ser igual a el área, vamos a ver, va a ser igual al área del semicírculo menos el área de la parte del semicírculo que esté por fuera. Entonces esto va a ser igual a R por pi al cuadrado medios más, perdón, aquí me equivoqué, qué bruto. Esto va a ser igual a pi por R al cuadrado medios menos lambda por R al cuadrado medios. Vamos a ver, no, solo es lambda por R al cuadrado. Sacando el factor común R al cuadrado, vamos a tener que el área va a ser igual a R al cuadrado pi medios menos lambda, menos θ. Y entonces aquí, si tenemos eso, la capacitancia en función del ángulo θ va a ser igual a el número de placas por epsilon sub 0 o dividido entre la distancia, todo esto multiplicado por el área en función de θ, que es R al cuadrado por pi medios menos θ. Y ahí está, esa es la capacitancia. Sí quedó claro, o lo volvemos a explicar. No, sí, profe, sí entendí. Entonces, digamos, cuando nos digan, digamos que son varias placas, entonces en la fórmula uno puede poner bueno, en cuántas placas son, digamos, en este caso era n placas. Sí, esto va por este motivo. Digamos, nos Digamos, dicen, uno lo haría, digamos, en la capacitación es como si uno lo fuera haciendo una por una, solo que de una vez. ajá, es que digamos, ¿cómo lo vamos a ver? Nos dicen que las placas de este lado están conectadas eléctricamente entre sí y las placas de este lado están conectadas eléctricamente entre sí. Entonces, si fuéramos a ver un circuito de esto, lo que vamos a estar viendo es que de aquí se va un cable y conecta a una de las placas de un lado. Y se va y conecta a la otra placa de otro lado, del mismo lado. Y conecta a la otra placa. Y conecta a la otra placa. Y así todas las veces hasta llegar a la placa número n. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a n. Todo bien de esa parte. Y del otro lado del capacitor vamos a tener aquí la placa número 1, la placa número 2, la placa número 3 y así sucesivamente hasta llegar a la placa número n. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Son capacitores que están acá, pero en el circuito están en serie. Son capacitores en serie. Perdón, son capacitores en paralelo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues cuando tenemos capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente es igual a la suma de cada capacitor. Entonces, si este capacitor va a tener una fórmula que es epsilon sub 0 por R al cuadrado por pi medios menos θ dividido entre D. Este es el primer capacitor. Tiene esa fórmula. Pero el segundo también tiene esa fórmula. Y el tercero tiene esa fórmula. Y todos tienen esa fórmula. Entonces, al final, la capacitancia equivalente de toda esta configuración va a ser la suma de todo esto, que es igual a multiplicar todo esto por n. ¿Quedó claro de dónde salió el n? Sí, profe. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos. Bueno, entonces vamos a ver.
el último ejercicio que vamos a hacer por el día de hoy, que va a ser igual de este tema de capacitancias, es obtener capacitancias, ¿cómo se llama? Equivalentes. Entonces, vamos a ver si nos da para hacer un par de ejercicios de esto. Vamos a ver. Vamos a hacer estos dos. Okay. Primero vamos a hacer el de arriba, que tiene la imagen de arriba, y ignoremos la imagen de abajo por ahorita. Dice, considera un circuito que se muestra en la figura, está acá, donde C1 es igual a 6 microfarad, C2 es igual a 3 microfarad y delta V es igual a 20 volts. Primero se carga el capacitor C1 cerrando el interruptor S1. Entonces aquí vemos este circuito, vemos que, bueno, primero, ocupas que repaso un poco de cómo trabajan los circuitos eléctricos. No, profe, ahorita están abiertos, si no me equivoco. Correcto, ahorita están abiertos. Cuando cerramos cada interruptor es que se Es cierra el donde circuito ya empieza y a... empieza a correr. Ya ahorita están abiertos, muy bien. Entonces ya con eso, vamos a ver, primero nos dice que se cierra el interruptor S1 y cargamos el capacitor 1. Después se abre ese interruptor y se conecta al otro descargado cerrando C2. Calcule la carga inicial adquirida por C1 y la carga final en cada uno de los capacitores. Ok, entonces vamos a hacer eso. En el primer caso, lo que vamos a tener es este circuito de acá, que conectamos acá la batería y al capacitor 1. Nosotros sabemos que el capacitor va a ser igual a la carga dividido entre delta V, ¿correcto? Entonces, si el capacitor es igual a la carga dividido entre delta V, nosotros podríamos sacar que entonces la carga va a ser igual a C por delta V, o sea, igual a 6 microfarad por 20 voltios. Y esto significa que la carga va a ser 120 microcoulomb. Y aquí está la respuesta de esta de acá. Luego se desconecta el interruptor 1 y se conecta el interruptor 2. Entonces vamos a tener el segundo caso, que tenemos la batería, el capacitor, pero ahora como desconectamos S1, esta parte se elimina y conectamos S2 y este es el nuevo circuito, que este va a ser C2 y este V. 2 de igual manera es igual a Q2 dividido entre delta V. Entonces Q va a ser igual a C2 por delta V, va a ser igual a 3 microfarad por 20 volts, 60 microcoulomb. Y esta es la respuesta. ¿Ok? Entonces esto fue relativamente sencillo, pero es ahí es donde vamos iniciando el análisis de los circuitos. ¿Ok? Entonces, la última, que esta es de la otra imagen que teníamos ahí puesta, es determine la capacitancia equivalente entre los puntos A y B en la combinación de capacitores que se muestra en la figura. Entonces tenemos esta combinación de capacitores y tenemos el punto A y B. Lo que nos dice el ejercicio es que una capacitancia equivalente es que si aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B, ¿qué capacitor solo va a reemplazar toda esta configuración que tenemos aquí? ¿Queda claro? ¿Cómo, profe? Ok.
Cuando un ejercicio o cuando estamos trabajando y nos pide la capacitancia equivalente, significa qué capacitor podría reemplazar todo esto. ¿Sí? Entonces, si nosotros fuéramos a desconectar todo esto que está aquí adentro y poner un capacitor solito en su lugar, ¿cuál sería el valor de ese capacitor? De manera que sea exactamente lo mismo a que tener estos 4 capacitores conectados de esta manera. Sí. Sí, profe, ya entendí. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que analizar este circuito y ver cómo sacamos esa capacitancia equivalente. Ahora, un comentario, una sugerencia. A la hora de analizar circuitos, veamos todo en función de los nodos. ¿Qué son los nodos? Son donde se conectan las cosas. Entonces, ¿y cómo sabemos eso? Pues, ¿cuál es el nodo de A? Pues el nodo A es todo lo que está conectado a este punto. Entonces, podríamos decir que el nodo A va a ser todo esto de acá. Y el nodo B va a ser todo esto de acá. ¿Sí? Eso es A y eso es B. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora podemos decir, ok, tengo aquí el nodo A. El nodo A está conectando un terminal a uno de los terminales del capacitor de 4 microfarad. Otro terminal lo está conectando a este capacitor de 5 microfarad. Y otro terminal lo está conectando a un capacitor de 6 microfarad. Y luego el nodo B, que tenemos de este lado, está conectando un terminal a 4 microfarad, otro terminal a 7 microfarad, y el último terminal a los 6 microfarad que tenemos acá. Y luego entre el 5 y el 7 hay otro nodo que también lo vamos a dibujar. Lo vamos a conectar acá. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque ahora, ya en lugar de tener esta figura que es horrible, este diamante, tenemos esta figura que es más fácil ver que esta rama está en paralelo con esta rama, que está en paralelo con esta rama. Y ya es mucho más fácil poder obtener la capacitancia equivalente de toda esa parte. Entonces, tenemos esta configuración. ¿Por dónde podríamos empezar para obtener esa capacitancia equivalente de todo esto? Bueno, deberíamos empezar por la capacitancia equivalente de este trayecto en serie y reemplazar estos dos capacitores, reemplazar estos dos capacitores por un capacitor único. Entonces aquí, cuando estamos en serie, 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces aquí podríamos sacar entonces que C equivalente va a ser igual a, va a ser igual a C1 por C2 dividido entre C1 más C2. Vamos a ver, sí, ahí está bien. Entonces esto va a ser igual a 5 por 7 dividido entre 5 más 7. Y eso vamos a tener que es 35 dividido entre 12 a microfarad. No lo voy a pasar a decimales. Entonces ya sacamos la capacitancia equivalente de este trayecto de acá, de esas dos que están en serie. Ahora reemplacémoslas en el circuito. Vamos a tener entonces que esto es el nodo A, una capacitancia de 4, una capacitancia de 35 doceavos y una capacitancia de 6.
Y todo eso se va conectado al nodo B. Y ahora bien, ya podemos sacar la capacitancia equivalente de todo porque están en paralelo. La C equivalente en paralelo es igual a C1 más C2 más C3. Entonces aquí va a ser igual a 4 más 35 doceavos más 6. Y esto es igual a 47 doceavos. Ya esto sí lo vamos a convertir y nos debería quedar cerca de 3.9. 3.91. 3.91 microfarad. Ah, no, sorry. Esto, aquí quedó mal. Más 47, 120, más 35, ok. Perdón, 12.91. 12.91 microfarad. Aquí me confundí yo con las fracciones. Entonces ya lo saqué bien. 4 más 35 y entre 12 más 6, 12.91. Sí, esa es la respuesta final. Esa es la capacitancia total de esta configuración que teníamos originalmente. Que lo que nos dice es que si todo esto que está aquí adentro lo reemplazamos por un capacitor de 12.91 microfarad, va a ser exactamente el mismo resultado eléctrico que lo que teníamos anteriormente. Eso es lo que nos está preguntando el ejercicio. Ok, con esto vamos a parar por el día de hoy. Del tema de capacitancia, nada más hay que recordar que también hay que estudiar la parte de energía almacenada en los capacitores. Pero fuera de eso, el tema es bastante bonito, bastante sencillo, porque la mayoría de ejercicios están en relación de poder analizar la capacitancia equivalente de algún circuito. Entonces yo con eso sí recomiendo bastante que empecemos a poder identificar nodos, que si nosotros tenemos capacitancia, luego aquí capacitancia y luego se devuelve y no sé qué, hace así algo acá y otra capacitancia, pues esto podemos identificar que todo esto es un mismo nodo porque es un mismo cable. Y ya esto nos facilita bastante el análisis que hay que realizar. Entonces nada más lo digo como para que lo tengan en cuenta. Y eso sería por el día de hoy. ¿Algún ejercicio que querás hacer específico, Andrei? No, profe. ¿Para revisar? No, por el momento estoy bien. Ok, no, entonces te agradezco mucho por venir y cualquier duda, nada más avísame por chat o por correo y ahí nos mantenemos al tanto. Ok, está bien, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrei.